¿Por qué no logras avanzar en la programación? Pues estoy seguro que muchas veces se han quedado estancados a la hora de programar o de realizar cualquier actividad en general. Y esto se puede ver a que están en una barrera de entrada. Y por cierto, no confundo una barrera de entrada con un error que pueden estar cometiendo. Pero antes de hablar de eso, primero veamos qué es una barrera de entrada. Bueno, barreras de entrada. Bueno, las barreras de entrada son muy similares a lo que su nombre mismo lo dice. Son barreras que se ponen o que separan a la gente que logra algo. Obviamente, hablando de lo que quiere conseguir, este no está solamente orientado a lo que es la programación. Logra algo, está orientado a todo. Está orientado a literalmente todo, pues, que te gustan los negocios, que te gustan, ¿cómo se llama? El deporte, está orientado a todo. Siempre hay barreras de entrada. La gente que no lo logra de la gente que logra. Esa es la barrera de entrada, lo que separa a esa gente. Y bueno, ¿qué son las barreras de entrada entonces? Las barreras de entrada son ese muro con el cual siempre nos vamos a topar en cualquier disciplina o en cualquier cosa que queramos conseguir. Ese muro que nos va a separar de no poderlo hacer al hacerlo. Sé que esto parece muy abstracto, pero veamos algo rápido. Ok, una barrera de entrada actualmente sería el dropshipping. Cuando empezó el dropshipping, su barrera de entrada era bastante débil, era bastante delgada. O sea, tú estabas acá, alguien que no conocía nada, y podías pasar al otro lado a dedicarte a eso de una manera bastante rápida, bastante fácil. Pero ahora esa barrera ya no es la que era antes. Ahora esa barrera se ha vuelto algo mucho más grueso, mucho más fuerte. Eso quiere decir de que ya no te puedes dedicar al dropshipping. Sí, te puedes dedicar, sigue funcionando también. Pero dedicarte a eso ya es mucho más complicado de cuando inició. Otro ejemplo, ahora que está de moda lo que es el Bitcoin. Cuando Bitcoin estaba por ahí por el 2018, cuando adquirir Bitcoin era una barrera de entrada así, débil. O sea, era fácil por adquirirlo. Entre no tenerlo y tenerlo, era algo fácil, creo que estaría $30 por ahí. Pero actualmente tener un Bitcoin, su barrera de entrada también es muy grande. Actualmente el precio del Bitcoin, estoy seguro, pero está por más de los $30,000. Debe estar más de los $30,000. Incluso por encima de los 40,000. No estoy muy enterado de ese tema. ¿Por qué? Pues porque es una barrera de entrada bastante gruesa y no es algo a lo que yo me dedique. Obviamente eso no quiere decir de que no te puedes dedicar al mundo de la criptomoneda. Sí lo puedes dedicar, pero actualmente su barrera de entrada ya está bastante complicada de superar. O sea, vas a tener que esforzarte mucho para romper esa barrera de entrada y no lograrlo, así lograr hacer un dineral con eso. Ya muy bien. Ahora entendemos lo que son las barreras de entrada en general. Y vamos a hablar ahora de lo que son las barreras de entrada en la programación. Antes de diferenciar una barrera de entrada de un, de un muro. Ok, veamos con lo que es la programación. En este caso hablan de la programación y no de la ingeniería de software, aunque la ingeniería de software tiene que ver con programación. Y bueno, ya en otro video hablaré acerca de las diferentes ramas que existen, pero en este vamos a ver las barreras de entradas de la programación. ¿Y la programación cuáles son las barreras de entradas? Pues actualmente una barrera de entrada sigue siendo lo que es el lenguaje, programación. Pero esta barrera de entrada actualmente se está debilitando. Y sí, esto es algo que puede suceder. No solo las barreras de entrada sean más fuertes, también se pueden debilitar. ¿Y esto qué se debe de que esta barrera de entrada esté más débil? O sea, hay que aprender un lenguaje de programación cada vez sea más débil. Pues simplemente porque actualmente las IAs son bastante accesibles. Sí, las IAs ya existían antes, por si es que alguien se pregunta. De hecho, si es que nos remontamos a lo que son las IAs primitivas, ya se tenía un día desde Alan Turing, que es el padre de todo lo que tiene que ver con la informática. Y es que sí, las IAs ya existían desde hace mucho tiempo. El problema es de que siempre han sido y actualmente siguen siendo muy costosas mantenerlas las IAs, porque
son unos modelos muy complicados, sobre todo a nivel de hardware. O sea, a nivel de software ya están bien definidos los modelos, solo hay que hacer ligeras modificaciones y por ahí ir analizando datos. ¿Tiene su complejidad? Sí, pero lo más complicado y lo más caro que inviertes es en el software. Bueno, en el software de la IA. ¿Por qué? Pues porque la IA necesita una gran capacidad. Por ejemplo, actualmente una computadora gamer, si hablamos, no es capaz de correr una IA general. ¿Qué es una IA general? Pues una IA general es, por ejemplo, el ChatGPT, que puede responder y que puede crear y a la vez buscar. Hay dos tipos de IA, las que son de búsqueda, son como un Google en esteroide, y las que pueden crear. O sea, las que te generan imágenes, te generan textos, esas cosas. Son dos tipos. Y una general no puede ser actualmente ni siquiera corrida por un ordenador gamer. Ya, muy bien. Y eso hablando de las más básicas. Actualmente un ordenador gamer solo podría correr una IA que se haya haciendo con Machine Learning para un propósito muy específico. Por ejemplo, identificar tubérculos o, por ejemplo, identificar rostros. Cosas así. Identificar rostros en general, no me refiero solo a identificar un rostro de feliz o triste, eso lo puede correr casi cualquier máquina, cualquier hardware. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el reconocimiento facial de los celulares? Pues eso también es IA, sí y no. Es IA, pero no es 100% IA, no es el 100% un software de IA, es más un software adaptado para la IA. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucha lógica, que decir de que es un software lineal como los demás, solo que a ese software se le agrega el software de ella también, pero uno muy ligero. De ahí que el reconocimiento facial de los celulares no sea muy bueno. Es por la capacidad del hardware. Muy bien, yendo a eso, las ideas siempre existen. No, no siempre, desde hace tiempo que existen, pero actualmente recién se han hecho públicas, o sea, accesibles. Debido a esta accesibilidad de las IAs es que los lenguajes de programación actualmente no son una barrera tan grande. ¿Por qué? Porque si la IA es accesible, sobre todo la IA de búsqueda, no hay mucha necesidad de, ¿cómo se llama?, de aprenderte un lenguaje de programación. La barrera de entrada que sí se está haciendo cada vez más fuerte es la de la lógica. Lógica, a ver, quiero otro color para esto, un verde. Lógica, programación. Esto es muy utilizado en lo que es el backend. Cada vez se hace más fuerte. Fuerte. Es una barrera de entrada bastante fuerte. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque actualmente lo que se enseña más parte de programación es la parte del front. ¿Y qué es el front? Pues el front es todo lo que es ese dibujito que se vea aquí bonito, papá. Aquí también que sea bonito. Y eso lo puede reemplazar una IA, parcialmente sí. ¿Es una barrera de entrada muy fuerte? No, ya que todo el mundo puede acceder, así que es una barrera de entrada, pero no muy fuerte. Pero, ¿qué hablamos cuando nos referimos a la lógica? Pues cada uno tiene una lógica diferente, eso es cierto, pero lo que importa en la lógica es la funcionalidad, o sea, de que funcione de manera correcta. Y cada vez es más complicado de que encontrar gente así. Sobre todo en su mayoría son de formaciones formales, o sea, de que han tomado cursos. ¿En cuánta gente está dispuesta a tomar un curso? Pues bastante muy pocas, y aunque los tomen, la mayoría de los cursos no son de gran calidad, ya que para obtener una buena lógica se toma tiempo. De ahí que esta sea una de las barreras de entrada más complicadas. Y aquí está. Este es el motivo por el que la mayoría no puede avanzar en lo que es la programación, porque se topan con esa barrera de entrada, la lógica. O sea, esa capacidad de transferir en acción aquello que tú tienes en mente mediante el lenguaje que te proporciona. Y eso lo podría resolver con una IA, sí y no. El problema con la IA es de que tiene una precisión de la que está desplegada actualmente. Para desplegarse una IA tiene que tener una precisión desde el 80 hasta el 95% para que sea aceptable. Si que tiene más, mucho mejor, pero lo normal es que estén en este rango.
¿Existe una IA con 100% de precisión? No, es imposible. ¿Por qué es imposible que tenga un 100% de precisión? Porque eso significaría que ya está prediciendo el futuro. Y predecir el futuro sabemos que no puede ser posible. ¿Por qué? Porque es por un tema ya más matemático, pero digamos de que existen millones de posibilidades ante algo. Y sí, existen posibilidades hasta tan extrañas como que cuando estés viendo este video, extrañamente caiga un meteorito. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Es escasa? Muy escasa. Extrañamente escasa. Pero puede suceder, puede suceder. Lo mismo pasa con las IAs. Las IAs, entre sus modelos, se entrenan solo para ubicar lo más posible. Eso quiere decir que las menos posibles, o sea, las más específicas, en otras palabras, no los va a reconocer. De ahí que esa barrera de entrada sea muy complicada. Y como ya expliqué en otro video, cada sistema es único. Y en esa unicidad es en donde las IAs siempre van a fallar. ¿Existe una forma de que no fallen? Pues pensándolo bien, podría existir, pero aún así siempre se requeriría una mano humana todavía. Sería bueno de que no se requiera para ya poder generar software de manera mucho más accesible. Entonces aquí está. Este es el problema. Aquí es donde está la mayoría de las barreras de entradas por el que no puedes lograr avanzar. Es porque te han enseñado a la mayoría de la gente a que el lenguaje de programación es lo mismo que la lógica. Y no, no es lo mismo. Tu lógica es completamente diferente a lo que es el lenguaje de programación. De ahí que surgen lo que son el pseudocódigo y, y los diagramas de flujo. Dejemos eso aquí. Eso quiere decir de que con solo pseudocódigo puedes crear un programa. Eso es para que se entienda, pero es más para darles un ejemplo de que no es necesario aprenderte un lenguaje de programación. Desde hecho, desde antes no era necesario aprenderte un lenguaje de programación para saberlo. Simplemente con un pseudocódigo y alguien que lo supiera el lenguaje ya lo podías hacer. Con el pseudocódigo se puede transferir hacia cualquier lenguaje. Pueden analizar esto, pero a grandes rasgos el pseudocódigo es simplemente un código pero internacional que se tiene. No está estandarizado, pero es una forma de entenderlo. En el caso de los que hablamos hispanos, hablantes que hablamos español, sería algo así como: si A es cierto, cierto, coma, entonces, y aquí dos, entonces, y aquí espacio, va a suceder esto, ta, 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 y así. Entonces va a suceder, ta, 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 ta. Y así, prácticamente eso sería. Es un lenguaje más entendible para todos. Y así, pero sigues teniendo más lógica de lo que son los bucles, los condicionantes dobles, los condicionantes anidados y todo eso. Ok, entonces ya conocemos la barrera entre la pronunciación. Y aquí vamos con el segundo punto que les hablaba al inicio. No confundirte con lo que es una pared. ¿Qué es una pared? Bueno, las paredes son muy confundibles con lo que son las barreras de entradas. ¿Y cuál es la principal diferencia entre una pared y una barrera de entrada? Pues fácil, las paredes simplemente no se pueden romper, o sea, no hay nada detrás. Por, y ese es el motivo del por qué tú no puedes romper. Digamos, es una pared, la diferencia sería esta. Aquí atrás no hay nada, está el vacío. O sea, vas a seguir en el mismo lugar. En cambio, esta es una barrera de entrada. Aquí necesitas conseguir algo y aquí cuando lo pasas lo consigues. En la pared no hay nada. Ok, esto también sigue siendo muy abstracto, así que pongámosle un ejemplo de lo que es la pared. A ver, yendo con lo que es la programación. Una pared sería lo que les acabo de explicar hace poco. Creer de que para avanzar necesitas aprender un lenguaje de programación. Obviamente si es que no conoces ninguno actualmente, sería bueno conocerlo. Obviamente no lo estoy negando, sería bueno que conozcan. De hecho tengo un curso de lo que es los fundamentos de Python. Bueno, fundamentos de programación que he utilizado Python para enseñarles. Ok, y una pared sería el creer de que ya, digamos, ya conoces ya dos lenguajes de programación, como son el Python y el C++, que por cierto Python está basado en C++. Muy bien.
Ya digamos que con los dos y sigues sin poder programar, digamos, con lo que está de moda ahorita, páginas web. Páginas web. Python sirve, sí, puede servir para páginas web, pero en lo que es el backend. Ok, sigues sin lograr programar bien una página web estática. Y así es que decides hacer lo que muchos hacen. Allá voy a aprender HTML, HTML y CSS y un poco de JavaScript. ¿Sí? Y te sigues quedando con el vacío de que ya, digamos, eres un buen diseñador, así es que vamos a obviar lo que es el diseño. Y te sigues quedando ahora de que tienes un problema y quieres crear una página web, digamos, específica para alguien. Y te sigues quedando en ese vacío, en esa nada, en el no saber por dónde comenzar ni por dónde terminar. Eso de que se debe a que simplemente practica únicamente tu lenguaje. O sea, sabes cómo funciona esa herramienta, pero así te quedas sin saber cómo lograr realizarlo. Ese es un vacío que todos tenemos. Algunos lo llaman, creo, el síndrome del impostor o algo por el estilo, pero es más que todo una forma de resumirlo, una pared. O sea, estás intentando ir hacia un lado con herramientas que no te sirven. O sea, lo que ahorita necesitas no solo aprender más lenguaje de programación, ya tienes lo suficiente. Lo que ahorita necesitas, de hecho, ni siquiera deberías aprender muchos, porque con la IA actualmente es una barrera de entrada muy débil. Y bueno, lo que necesitas ahorita es tu lógica. Y aparte de tu lógica, otra barrera de entrada es la práctica. Que aquí me olvidó. Pongámosle otro colorcito en un azul. Práctica. Práctica real, pongámosle. Otra barrera muy fuerte que está. Te falta esa práctica, nunca te has enfrentado a esos problemas reales, a el analizar, a el diseñar. Y no me refiero al diseño de hacerlo bonito, sino al diseñar para que se adapte al usuario. No es lo mismo hacer una página web para un hospital que para hacerlo para un sistema de educación. La lógica no va a ser nunca la misma. ¿Por qué? Pues porque el hospital está más diseñado para cada área. Eso depende si es que el usuario es un médico o si el usuario es un, es un cliente, no sé, un paciente. Ahí está. Mismo que para una escuela, depende si el usuario es un estudiante, son los directores o son los profesores. Cada uno va a tener necesidades diferentes. Por ejemplo, si es que eres tú un doctor, no vas a querer una página web muy compleja ni muy vistosa. Tú lo que quieres es ingresar para rellenar tus datos y ya te sale, porque tienes otra cosa aparte de hacer. En cambio, si es que eres un paciente, lo más probable es que quieras saber información de qué es lo que te está pasando, qué necesitas. Y ahí ya le agregas más información. Mismo con el caso de los estudiantes, no puede ser lo mismo que una página de basada para la medicina. Tiene que ser una página más didáctica. Dependiendo de la edad, no puedes poner la misma página para un estudiante de un año porque no va a entenderla. Tiene que ser, no va a entender nada. Tiene que ser más orientada hacia los dibujos. Y hace mucha lógica lo que se conoce como el diseño, pero el diseño más orientado hacia el usuario. ¿Y qué es el análisis? Pues el análisis es recolectar qué es lo que quieren, sacar esa idea. Y todo eso eso se obtiene, se puede estudiar, sí, pero es bastante, siendo honesto, es bastante aburrido. La mejor forma de hacerlo es mediante la práctica real. Y es más divertido, ¿por qué? Pues porque saben meter de lleno a lo que ya quieren hacer. Y la lógica de programación, esta también se puede obtener con práctica, pero práctica más orientada hacia crear cosas ya factibles, ya tangibles, no solo pequeños prototipos que por ahí sigues tus tutoriales y ya, no, cosas que tú quieres tangibles. Y ahora la práctica real, que es crear sistemas funcionales para algo, y ahí te vas a dar cuenta. Y esas son las cosas en las que te deberías centrar. Pero en cambio, si tú te sigues centrando en esto, en aprender el lenguaje de programación, creyendo de que por aprender esto vas a ser mejor, no, no, lamentablemente no. Estás en una pared que no te va a llevar a nada. ¿Por qué? Pues porque estás utilizando herramientas que no debes. Es como si este fuera el camino y que tú tienes que recorrer y aquí hay y tú cada vez que aquí está tu meta y tú en vez de recorrer este camino estás yendo para acá. Ah, no, que, que quiero volver a hacer esto, que quiero volver a hacer este y estás así en un bucle no, que no te deja avanzar. Ese es el motivo. Sobre todo la práctica real sería lo que yo recomendaría. De aquí puedes aprender mucho. Y muy bien, este fue el video de hoy día, bastante corto en mi opinión.
se confundan entre una barra de entrada y una pared.